hizo las cosas todavía más fáciles y accesibles. So God did things even easier and more accessible. Porque hay dos maneras que el ser humano puede vivir. Because there are two ways that the human being is able to live. Puede vivir conectado, escuchando la voz de Dios, You can live connected, listening to the voice of God, o puede vivir conectado, escuchando la voz de la carne. or you can live connected, listening to the word, to the voice of the flesh. Rapidito. Quickly, Usted tiene alma, cuerpo, usted tiene espíritu, alma y cuerpo. quickly, you have a spirit, a soul, and a body. Levánteme la mano derecha y ponga así. Lift up Usted your right hand tiene and go like this. espíritu, alma y cuerpo. You have a spirit, a soul, and a body. Sin Jesús, Without Jesus, su espíritu your spirit está en muerte, dice la palabra. is dead, the word says. Está vacío, It's empty. está en tinieblas. It's in darkness. Entonces, a su espíritu So then to your spirit, le va a hablar it's going to speak la voz de su carne, the voice of your flesh. que es su propia voz. That is your own voice. Eso pasa cuando usted no tiene a Jesús. That happens when you don't have Jesus. Usted acepta a Jesús, You accept Jesus, está feliz, you're happy, comienza a escuchar la voz del you Espíritu, start to listen to the voice of the Spirit, pero a veces esa voz se apagó un poquito. but sometimes that voice was out, a little bit out. ¿Por qué? Why? Porque la voz de su carne Because the voice of your flesh se hizo más intensa. became stronger. Entonces hay una lucha entre la voz del Espíritu y la voz de la So carne. there's always a fight between the voice of the flesh and the voice of the Spirit. ¿Estamos claros? Are we Amén. clear on that? Entonces hay una pelea entre dos voces. So there's a fight between two voices. ¿Me habla la carne o me habla el Espíritu? The flesh is speaking to me or the Spirit is speaking to me. Porque antes de Jesús, Because before Jesus, usted y yo you and I obedecíamos a la voz del diablo were obedient to the voice of the devil desde el Adán, desde el paraíso, from desde el jardín del Edén. the Garden of Eden. Acuérdese que fue la voz de la serpiente que le habló al hombre Remember, it was the voice of the serpent that spoke to man. y obedeció la voz de la serpiente. And they obeyed the voice of the serpent. Pero luego vino Jesús, But then Jesus came, el segundo Adán, the second Adam, para recuperar la voz de Dios en nosotros. to bring back the voice of God inside of us. ¿Puede decir alguien amén? Can somebody say Entonces, amen? dentro de usted, So inside of you, ahora vive la voz de Dios now the voice of God lives in en el Espíritu del Señor. the Spirit of the Lord. Pero esa voz But that voice quiere ser interrumpida wants to be interrupted por la voz de la carne. by the voice of the flesh. Y por eso es que usted tiene que estar permanentemente en cuidado de escuchar la voz de Dios. That's why you always have to be constantly looking to hear the voice of God. ¿Qué se produce? What is being Cuando produced? la voz de la carne aumenta, When the voice of the flesh goes up, increase, increase, usted cae en glotonerías. you fall in gluttony. Usted le gusta más comer que escuchar la voz de Dios. You like to eat more than to listen to the voice of God. Más que escuchar lo del mundo que escuchar la palabra de You like Dios. to listen more to the world than to the word of God. Se produce un desbalance. There's an imbalance there. O a veces está escuchando la voz de Dios. Sometimes you're listening to the voice of God. Si sus deseos corren más que la voz de Dios, If your desires go further than the voice of God, ocurre lo siguiente. something happens. Usted comienza a escuchar más su propia voz que la del You Señor. start to listen more to your own voice than the voice of God. Todas las religiones dicen lo mismo, All the religions say the same thing, con una gran diferencia, with one big difference. que nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de That we have the Señores, King of Kings and the Lord of Lords, que murió en una cruz that died in a cross para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. so the Spirit of God can be inside of us. La voz de Dios en su vida The voice of God in your life viene a su espíritu comes to primero. your spirit first. Por eso usted ve que hay muchas religiones que ayunan. That's why you see that there are many religions that they also fast. En el área biológica, In the biological area, usted se desintoxica you become you detox yourself, y se vuelve más sensible al mundo espiritual. and you become more sensible to the spiritual realm. Es difícil escuchar la voz It's hard to listen to the voice cuando se va a dormir when you go to sleep con una barriga llena de habichuela with your y stomach arroz full of rice and beans, y no está enfocado en poder escuchar la voz and de you're Dios. not focused on being able to listen to the voice of God. Por eso es que el que ayuna y ora That's why those who fast and pray aprende a tener dominio propio, learn to have self-control, self-control para cuidar el templo, to be able to take care of the body. porque se trata acerca